3 hombres y una mujer perdieron la vida tras los disparos de 2 asaltantes en una fría noche de invierno en Wichita, Estados Unidos. El número de víctimas que murieron aquella aterradora noche de invierno podría haber sido 5 si una joven no hubiera sobrevivido milagrosamente a las balas de los asaltantes. Y fue ella quien reveló una cadena de crímenes brutales cometidos por los 2 criminales. Una sangrienta semana en la ciudad de Wichita fue provocada por 2 asaltantes con un pasado turbulento, resultando en un total de 5 personas asesinadas debido a sus actos salvajes. Hasta el día de hoy, cuando la gente recuerda el caso de ese año, aún se estremece. ¿Cuáles son los detalles detrás de esa sangrienta cadena de crímenes? ¿Quiénes eran esos asaltantes brutales? ¿Por qué fueron tan despiadados? Descubrámoslo en el video de hoy. Si te gustan las historias sobre casos criminales impactantes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros otros videos dramáticos y emocionantes. Alrededor de la medianoche del 14 de diciembre del año 2000, el centro de emergencias 911 recibió el reporte de un brutal asesinato. La persona que llamó era la única sobreviviente del crimen de los 2 asaltantes. Su información personal fue protegida y la policía la identificó bajo el alias HG. HG fue la única víctima que milagrosamente sobrevivió, mientras que sus 4 amigos fueron asesinados por los asaltantes. Como la escena del crimen estaba lejos de cualquier zona residencial, nadie supo lo que había sucedido hasta que HG logró escapar y llegar a la casa más cercana, casi 2 kilómetros de distancia, para pedir ayuda y reportar el incidente. Cuando se realizó la llamada al 911, el operador tuvo que esforzarse por calmar a HG y ayudarla a mantenerse serena a pesar del terror. La historia que contó conmocionó tanto al operador como a los dueños de casa que la recibieron. Por el nivel de violencia que los 2 asaltantes habían cometido, se enviaron patrullas y ambulancias según las indicaciones de HG. Ella lloraba y rogaba que se apresuraran, aún con la esperanza de que sus amigos, incluido su prometido, pudieran ser salvados. Debido a la fuerte nevada y a las malas condiciones de las carreteras, el personal de emergencia tardó bastante en llegar a la escena. Pero, contrariamente a las esperanzas de HG, los 4 amigos, incluido su prometido, fueron declarados muertos por heridas de bala. Habían muerto poco después del ataque, sin posibilidad de ser salvados. La noticia de la masacre se difundió rápidamente. La policía de la ciudad de Wichita solicitó a la estación local de televisión que emitiera un informe sobre el caso al día siguiente, incluyendo algunos detalles clave, con la esperanza de recibir ayuda del público para resolver el caso. Poco después de la transmisión, un hombre se comunicó con la policía para proporcionar información sobre un auto que coincidía con la descripción dada en el informe. Había visto el vehículo cerca de un complejo de apartamentos próximo a su casa. La policía respondió rápidamente a la pista e identificó el apartamento de un hombre negro que se creía era uno de los sospechosos. Era una pequeña unidad ubicada en el 2º piso del edificio. Los agentes tocaron la puerta y pidieron al ocupante que saliera. En el interior, un hombre negro intentó huir saltando por el balcón, pero la policía ya había rodeado el área, haciendo imposible su escape. También estaba una mujer blanca, supuestamente la novia del sospechoso. Ella abrió la puerta y la policía entró de inmediato y arrestó a su pareja. El primer sospechoso arrestado fue identificado como Reginald Carr, de 22 años, de Dodge City. Vivía con su hermano menor, Jonathan, de 20 años, quien se encontraba en Wichita en ese momento. La noticia del arresto de Reginald Carr se difundió rápidamente por televisión. Su foto apareció en todos los medios, atrayendo una gran atención por parte de los residentes de Wichita, que aún estaban en estado de shock tras los horribles asesinatos. En ese momento, Jonathan Carr se hospedaba en casa de una amiga. Cuando la dueña de la casa regresó, notó que Jonathan coincidía con la descripción policial de uno de los sospechosos de la masacre. Sospechosa. Creyó que Jonathan podría ser uno de los asesinos. La mujer inmediatamente tomó a sus hijos y salió de la casa. Una vez a salvo, llamó a la policía e informó que uno de los asesinos buscados estaba actualmente en su vivienda. La policía respondió rápidamente. Jonathan intentó huir, pero fue capturado tras correr por 2 cuadras. Al registrarlo, los oficiales encontraron una gran cantidad de dinero en efectivo, sospechoso de pertenecer a las víctimas asesinadas.
La policía realizó pruebas de ADN utilizando muestras de cabello, sangre y saliva de los hermanos Carr. Los resultados coincidieron exactamente con lo que esperaban las autoridades. Los hermanos Carr eran los autores de la serie de crímenes brutales que sacudieron Wichita en diciembre, identificados como dos hombres negros. Reginald y Jonathan Carr nacieron y crecieron en Dodge City, en una familia profundamente disfuncional, muy alejada de lo normal. Desde pequeños vivieron en un entorno opresivo y tenso, donde los gritos y discusiones entre sus padres eran casi diarios. Incluso los desacuerdos más pequeños se convertían rápidamente en violencia, haciendo del hogar un lugar inseguro para cualquiera. Su padre era de mal temperamento y golpeaba frecuentemente a su esposa e hijos cuando se enfadaba. Peor aún, él, y más tarde los novios posteriores de su madre, cometieron actos viles e inhumanos contra la hermana mayor de los hermanos Carr. La joven fue abusada sin protección ni justicia, un trauma que destrozó aún más a la familia. Eventualmente, el matrimonio fue irreparable. Los padres se divorciaron y su padre abandonó de inmediato a la familia, cortando todo contacto y sin volver la vista atrás. Su madre, Janice Harding, se volvió a casar, esperando encontrar un refugio seguro con una nueva pareja. Sin embargo, el segundo matrimonio resultó ser igual de infernal. Su nuevo esposo también era abusivo e incluso una vez le apuntó con un arma a la cabeza durante una discusión. Durante los periodos en que no vivían con su madre, Reginald y Jonathan eran enviados con su abuela, pero tampoco allí estaban seguros. Al igual que su madre, ella tenía mal carácter y solía gritarles y golpearlos por asuntos triviales. A lo largo de su infancia no tuvieron a nadie que realmente los amara o protegiera. Incluso viviendo con su madre, el abuso continuaba. Cada vez que se enojaba, Janice los golpeaba con cables eléctricos, dejándoles moretones y cicatrices, tanto físicas como emocionales. Estos años tempranos inestables y traumáticos tuvieron un profundo impacto en sus personalidades. Criados en medio de la violencia, aprendieron a verla como un medio de supervivencia. Reginald era un niño desafiante y agresivo. Se metía frecuentemente en peleas y tenía un bajo rendimiento académico, ocupando siempre los últimos puestos de su clase. A pesar de su comportamiento, era muy leal a su hermano menor. Para él, proteger a Jonathan era tan natural como respirar. Desde una edad temprana, Reginald se involucró en actividades ilegales, especialmente en el tráfico de drogas, incluso mientras seguía en la escuela. Sus compañeros rápidamente lo conocieron como alguien peligroso e impredecible. Jonathan, su hermano menor, parecía ser más sensible. Desde pequeño, llevaba consigo las cicatrices emocionales de una infancia difícil marcada por experiencias dolorosas en el entorno familiar. En varias ocasiones, se vio superado por la tristeza y llegó a perder el ánimo de seguir adelante. En una de esas etapas oscuras, intentó recurrir a una solución extrema, ingiriendo una cantidad peligrosa de medicación, pero afortunadamente fue atendido a tiempo y logró recuperarse. Originalmente un niño callado y retraído, Jonathan adoptó gradualmente el comportamiento violento de su hermano. A medida que crecía, se volvió cada vez más temerario, recurriendo a la violencia para resolver conflictos. Cualquiera que se interpusiera en su camino se convertía en un blanco potencial. Una vida llena de inestabilidad, falta de orientación moral o emocional y exposición temprana a la violencia y el crimen empujó a los hermanos Carr por un camino oscuro. Las heridas de su infancia, en lugar de sanar, se infectaron y se convirtieron en las semillas de los crímenes horrendos que eventualmente cometerían. En el invierno del año 2000, la pesadilla llamada Los Hermanos Carr comenzó a sembrar el terror en Wichita, Kansas. La noche del 8 de diciembre del año 2000, cuando este joven estaba en una cafetería cerca de una tienda de conveniencia, dos hombres negros se le acercaron y sacaron discretamente un arma, apuntándole. Eran los hermanos Carr. Su comportamiento violento hizo que el corazón del joven latiera con temor. Los hermanos Carr le ordenaron conducir hasta varios cajeros automáticos y retirar $800. Él les entregó todo el dinero que tenía, con la esperanza de que, al obtenerlo, los asaltantes lo dejaran vivir. Afortunadamente, así fue. Lo abandonaron en un campo alejado de zonas residenciales y huyeron a toda velocidad. El joven tuvo suerte de sobrevivir. No fue asesinado por los asaltantes, pero no sabía que solo era la primera víctima en la serie de crímenes brutales cometidos por esta banda violenta, que luego sería conocida como el Horror de Wichita.
La siguiente víctima de los dos asaltantes fue una mujer llamada Ann, violinista. La noche del 11 de diciembre del 2000, el clima en Wichita se tornó frío. No había nieve, pero el aire seco del invierno se colaba por las calles. Esa noche, como muchas otras, Ann había terminado de presentarse con la Orquesta Sinfónica de Wichita y regresaba a casa. Su coche giró lentamente hacia la entrada familiar frente a la casa, apagó el motor, acomodó cuidadosamente su bolso y sacó sus valiosas partituras tras el concierto. En ese momento, una sombra apareció al borde del camino y se acercó a su auto. Era Reginald Carr. Se dirigió rápidamente a la ventanilla del coche, aparentando estar apurado, y dijo que había tenido un accidente y pedía ayuda. Su voz era suave y no parecía amenazante. En ese breve instante, el instinto bondadoso de Ann le indicó que alguien podía estar en apuros y necesitaba ayuda. Bajó un poco la ventanilla, escuchando con precaución. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la mano de Reginald sacó rápidamente una pistola oculta bajo su abrigo. Él gruñó, advirtiéndole que no huyera, y le dijo palabras amenazantes. Ann se paralizó unos segundos, con el corazón palpitando en el pecho. Sin otra opción, su instinto de supervivencia la hizo pisar el acelerador, con la esperanza de escapar. Pero justo cuando el auto empezó a moverse, un disparo retumbó en la noche silenciosa. La bala atravesó la ventana del lado del conductor, impactándola y dejándola sin aliento por el dolor. Pero con una voluntad extraordinaria, Ann intentó mantenerse consciente. Su mano temblorosa buscó el botón de alarma de emergencia al lado del volante. En un momento de vida o muerte, golpeó el botón rojo, activando el sistema de alarma del coche. La sirena de la alarma sonó con fuerza, desgarrando la calma de la noche, y las luces delanteras parpadearon repetidamente. Las casas cercanas encendieron sus luces y algunos vecinos se asomaron por las cortinas, dándose cuenta de que algo andaba mal. Mientras tanto, Reginald entró en pánico por el caos inesperado, giró rápidamente y huyó, desapareciendo en la oscuridad antes de que alguien saliera. La policía y las ambulancias llegaron en cuestión de minutos. Aunque gravemente herida, Ann seguía consciente, su rostro pálido, pero con los ojos aún llenos de vida. Durante todo el trayecto desde la escena hasta el hospital, intentó proporcionar información a la policía. Era un hombre negro alto con abrigo negro. Ann dijo que podría identificarlo si lo volvía a ver. En la sala de recuperación, los médicos hicieron todo lo posible. Su familia permanecía a su lado, aunque su salud estaba debilitándose. Ann resistió con valentía las primeras horas después de la cirugía. Los investigadores aprovecharon cada momento para recoger su testimonio mientras estaba consciente. En el momento en que arrestaron a los hermanos Carr, Ann ya había identificado al hombre que le disparó como Reginald Carr. Pero solo unos días después, la fuerza de Ann comenzó a desvanecerse. La herida era demasiado profunda y cayó en coma. A pesar de recibir atención médica intensiva, el corazón de la mujer finalmente dejó de latir la tercera mañana después del tiroteo. El asesinato de Ann fue la siguiente pieza sangrienta en la loca serie de crímenes de los hermanos Carr. Hombres que ya no distinguían entre inocentes ni comprendían la diferencia entre robo y asesinato serial. Y el crimen más espeluznante que cometieron los hermanos Carr fue la masacre en casa de la joven identificada como H.G. La noche del 14 de diciembre del 2000, la nieve caía intensamente sobre la ciudad. H.G., una maestra de 25 años, estaba sentada en su coche rojo, con su amado perro acostado a su lado. H.G. se preparaba para asistir a una fiesta muy esperada con sus amigos cercanos y pasar la noche con el hombre que amaba. Su novio, Jason B. Ford, de 26 años, era profesor de ciencias en la secundaria de Augusta. H.G. llegó a su casa en el número 12727 de Birchwood alrededor de las 8:30 p.m. Tomó sus llaves, abrió la puerta y entró para reunirse con sus amigos y su novio. Además de Jason, el grupo incluía a 3 personas más que trabajaban en distintos campos. Jason amaba profundamente a H.G. y deseaba casarse con ella. Ya había comprado un par de anillos de compromiso y pensaba en maneras románticas de proponerle matrimonio. Los 5 amigos se sentaron a ver televisión, cenaron y charlaron antes de irse a dormir. Después de apagar las luces, H.G. y Jason durmieron en la misma habitación.
Nadie supo cuánto tiempo llevaban dormidos cuando HG se despertó al escuchar a su amiga abajo hablando con alguien. De pronto, la habitación se iluminó tenuemente al abrirse la puerta. Jason gritó asustado al ver a un hombre negro alto parado en la entrada. Este caminó hacia la cama donde estaban HG y Jason. Luego, un segundo hombre, también armado, trajo a otro de sus amigos al cuarto y lo empujó sobre la cama. Los dos asaltantes que irrumpieron en la casa eran los hermanos Carr, Reginald y Jonathan. El pequeño perro de HG gruñó y mostró los dientes. Los asesinos preguntaron si había alguien más en la casa. Uno de los amigos de HG dijo que sí, que había 2 personas más. Jonathan bajó mientras Reginald vigilaba a los 3 en la habitación. Pocos minutos después, los otros 2 amigos fueron reducidos y traídos arriba por Jonathan. Tras reunir a las 5 personas de la casa, los asaltantes les ordenaron quitarse toda la ropa. Todos estaban aterrados y comenzaron a desvestirse. Reginald fue a inspeccionar toda la casa, mientras el otro vigilaba a las víctimas. Jonathan gritaba, exigiendo dinero y tarjetas de cajero automático. Después, los obligaron a ir a la sala, donde encendieron las luces. Uno de ellos llevó a HG y a otro amigo a la zona del bar cerca de la sala. Los actos pervertidos y enfermizos comenzaron bajo la supervisión de los 2 asesinos. Cuando algo no les gustaba, golpeaban brutalmente a alguien en la cabeza, dejándolo inconsciente, y amenazaban con disparar si no obedecían. Reginald pidió las tarjetas de los cajeros y dijo que iría a retirar dinero. Ordenó a Jason que tomara las llaves del auto y lo acompañara al banco. En ese momento, HG pudo ver claramente los rostros de los 2 intrusos. El más alto llevaba un abrigo de cuero negro y guantes negros. El más bajo tenía el cabello recortado en secciones cuadradas. A Jason le permitieron vestirse para llevar a Reginald al cajero, mientras Jonathan seguía controlando a los otros 3. Jason y Reginald regresaron más de 20 minutos después. Luego, Reginald ordenó a HG que subiera al coche de Jason completamente desnuda. Hacía muchísimo frío y la nieve caía con más fuerza. Reginald agredió sexualmente a HG en el auto durante unos 5 minutos antes de llevarla de vuelta a la casa. Luego, los asaltantes obligaron a las 4 víctimas a subir al auto nuevamente y los condujeron en la fría noche nevada. A cierta distancia de la casa, dejaron a las 4 personas en una carretera cubierta de nieve y abrieron fuego sin piedad, asesinándolos antes de marcharse. Todos lloraban y suplicaban en la noche nevada, pero fue inútil. Las armas en manos de los asesinos seguían apuntando a sus cabezas, incluida la de HG. Dispararon, pero la bala golpeó su prendedor. Ella fingió estar muerta en la nieve, esperando que no le hicieran más daño. El coche comenzó a alejarse. HG estaba casi congelada, pero aún así intentó llamar a sus amigos. Jason, el hombre que amaba, yacía junto a ella. Jason quería casarse con HG, pero quizás nunca tendría la oportunidad de ponerle el anillo de compromiso en el dedo. Un líquido rojo fluía de la cabeza y los ojos de Jason. Tal vez aún estaba vivo. Tiritando por el frío, HG se quitó rápidamente el suéter que llevaba puesto, la única prenda que tenía encima, para intentar detener la hemorragia de Beaufort. HG miró hacia la autopista buscando ayuda. Una casa brillantemente iluminada en la noche navideña llamó su atención. HG trató de correr hacia esa luz, trepó la cerca de la casa y tocó el timbre y golpeó la puerta repetidamente. Un hombre corpulento y una hermosa mujer, dueños de la casa, se asomaron por la ventana para ver quién era la visitante inesperada. Se sorprendieron y entraron en pánico al ver a una mujer temblando, cubierta de sangre y completamente desnuda en su porche. Rápidamente abrieron la puerta, envolvieron a HG en una manta, llamaron a la policía como ella pidió y le entregaron el teléfono para que hablara directamente con los agentes. HG guió a los oficiales hasta el lugar donde los 2 asesinos habían matado a sus amigos. Tras ser arrestados, Reginald y Jonathan Carr fueron acusados de asesinar a 5 personas, agresión sexual y robo. Al registrar la residencia de los hermanos Carr, la policía recuperó muchos objetos de valor, como 2 televisores, incluyendo una pantalla grande Sony, un reproductor de video, un reproductor de CD, un teléfono, otros dispositivos electrónicos e incluso ropa.
Según las familias de las víctimas, estos eran artículos que los hermanos habían robado tras cometer los crímenes. Los hermanos Carr eran los culpables, pero una de las dificultades durante el juicio era atribuir específicamente cada acción a uno de ellos, ya que los testigos solo podían identificarlos como un dúo y no estaban seguros de quién había hecho qué, ya que los hermanos eran muy parecidos físicamente. El 4 de noviembre de 2002, el jurado regresó a la corte. Jonathan y Reginald fueron declarados culpables de los cargos, pero la gravedad de sus crímenes fue considerada extrema. Tras más de 7 horas de deliberación, el jurado recomendó la pena de muerte para ambos hermanos. En todo Wichita, la gente condenó la brutalidad de los Carr con imágenes, símbolos y eslóganes de odio que consideraban un castigo merecido para estos demonios negros. Sus fotos, junto con las palabras Black Devils, demonios negros, también se mostraron en pantallas gigantes en la ciudad. Esto provocó una fuerte oleada de discriminación racial en Wichita. Aunque los crímenes de Jonathan y Reginald eran evidentes y la pena de muerte era vista como un castigo justo por muchos, la forma en que ellos y otros afroamericanos fueron discriminados llamó la atención de varias organizaciones sociales. A principios de 2004, la Corte Suprema de Kansas revisó el caso y concluyó que la pena de muerte no cumplía con la Constitución del país. En el caso de los hermanos Carr, no se habían considerado los factores atenuantes relacionados con su historia familiar y su entorno. La familia de los acusados decidió apelar con la esperanza de recibir apoyo de organizaciones contra el racismo. Esto se consideró una gran oportunidad para los asesinos más infames de Kansas, incluidos los hermanos Carr. Tras un intenso debate y el respaldo de grupos contra la discriminación, los hermanos Carr evitaron la pena de muerte y en su lugar recibieron una sentencia más humana, cadena perpetua. Lo anterior es la historia detallada del caso de los dos hermanos asesinos, Jonathan y Reginald Carr, que hemos recopilado. Creemos que puedes tener opiniones diferentes sobre este caso. Por favor, deja tus comentarios abajo. Estamos ansiosos por conocer tu opinión. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido único y misterioso en nuestro canal.